Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar en momentos que la tempestad te quiera hundir? Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Él es el hombre que tuvo el poder de hacer a Israel caminar entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú vas a pasar y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama a ese hombre que siempre te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú vas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú vas a pasar y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama a ese hombre que siempre te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Me da mucho gusto saludarlos. La última vez no pude grabar, se estuvo cortando mucho. Estuve depurando mi celular porque por ahí investigué que estaba ya llena la memoria y que por eso se había cortado la grabación y no pude hacer mis videos. Y bueno, gracias a Dios, espero que sí pueda, terminar esta enseñanza, este estudio, ¿verdad? Que es tan importante, o sea, realmente toda la Biblia, pues es la palabra de Dios para nosotros y es muy, muy importante que nosotros la estudiemos y que la conozcamos y que sepamos, ¿verdad? Cómo salir de nuestros propios problemas en la vida, porque ¿quién no tiene problemas? Todos. Pero yo decía una vez a una persona, lo más importante es que ahora nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro Señor. Ahora Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, Él es el que está con nosotros y dice la Biblia, hasta el fin del mundo estará. Por lo tanto, pues aquí estoy de nuevo bendiciendo a todos ustedes, dándoles las gracias porque me ven, gracias porque escuchan mis videos, porque leen lo que escribo también. Entonces, muchísimas gracias por ello. Y bueno, pues vamos a comenzar.
En el video pasado, como les había comentado, pues no lo pude hacer, se interrumpió precisamente cuando iba a comenzar el estudio de Rebeca, por ahí lo dejé inconcluso, pero hoy vamos a retomar el tema acerca de la vida de Rebeca y también de Jacob, ¿verdad? Que es el hijo de Rebeca y es otro de los patriarcas de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, pues vimos que en el video pasado que el matrimonio de Rebeca con Isaac fue como un sueño de hadas, ¿verdad? Como un sueño de cuento de hadas, que comienza, pues, cómo conoció Rebeca a Isaac. Y bueno, nos ponemos a imaginar, ¿verdad? Que un pariente muy rico que ustedes conocen, de repente llega a su casa y se quiere casar con ustedes. Así comenzó la vida de Rebeca de casada. Rebeca fue escogida por Dios para casarse con Isaac, el hijo de la promesa de Dios, esa promesa que le dio Dios a Abraham y a Sara, del cual obtendrían una enorme descendencia. Abraham mandó a su criado y le encomendó esta delicada búsqueda. El criado tenía que ir, chicos, a buscar una mujer virtuosa para que se casara con Isaac, pero no querían escogerla de todo el mundo, sino que querían que escogerla exactamente de su familia, exactamente que llevara también la sangre de Abraham y de Sara, ¿verdad? Entonces fueron este criado lo envía a Abraham para buscar a esta muchacha y pues Isaac en ese tiempo ya estaba en edad de casarse, pero estaba triste porque dice la Biblia que recientemente había perdido a su mamá. Entonces, viendo esta situación de la tristeza de Isaac, Abraham, pues él pensó, es momento de que Isaac tenga su propia esposa, ¿verdad? Y va y le dice al criado que por favor oran y lo bendice y le dice que vaya con esa encomienda tan importante de encontrar una mujer adecuada para Isaac. Entonces este criado se va, pero él también se encomienda a Dios. Entonces vemos algo muy importante en estas historias, chicos, de que Dios siempre ha querido tener una relación personal con cada uno de nosotros, pero también es importante que nosotros lo busquemos personalmente a Él. ¿Sí? De tal manera de que el criado pudo haberse conformado con que su patrón le bendijera y le hiciera la encomienda. Pero aquí se nota la influencia que tenía Abraham sobre su familia y sobre todos sus ayudantes, sobre toda su casa, ¿verdad? A todos sus empleados. Esa influencia tan maravillosa de querer también ese criado tener esa confianza de acercarse a Dios para poder orar y para que Dios le ayudara y también para poder advertir la respuesta de Dios. Porque cuántos de nosotros en tiempos pasados, ¿verdad? Nosotros orábamos, pero no sabíamos esperar la respuesta de Dios o no entendíamos cuando Dios nos respondía, no entendíamos lo que Dios quería. Nosotros solamente orábamos, pedíamos como un niño y esperábamos que papá nos respondiera, pero ni siquiera sabíamos cuando cuando Dios qué quería. Simplemente nosotros esperábamos una respuesta y esa es una relación muy infantil, es una relación de niños y Dios quiere que nosotros cada día vayamos conociéndolo más para tener un pueblo cada vez más maduro, que eso es lo que siempre ha querido el Señor. Entonces este hombre se va, este criado se va y se encuentra con una muchacha llamada Rebeca. Después de orar, ¿verdad? Se encuentra con ella y estaba ella en su asunto, ¿verdad? Estaba haciendo sus labores y entonces este criado le pide a Dios una señal, le da ciertas cosas que dice, la mujer que haga esto o haga aquello, esa debe ser la mujer adecuada. Sí, entonces Dios lo lleva hacia Rebeca y le da exactamente las señales que este criado le había pedido. Entonces, al darse cuenta de que Dios le había hecho caso y que Dios estaba interesado verdaderamente en que esa mujer fuera la esposa de Isaac, hace que el criado pues le ponga más interés y le pida a la muchacha que la lleva delante de su familia.
Y ahí va la muchacha, lo lleva delante de la familia, ¿verdad? Y la familia, el criado platica con ellos, le cuenta que él viene de parte de Abraham, que es familiar de ellos, y que le gustaría, ¿verdad? Casar a su hijo con una de sus hijas, y que él había orado y que Dios le había dado la respuesta de que Rebeca era la persona adecuada que Dios quería para Isaac. Entonces, estos familiares al escuchar todo lo que este criado les contó y de la prueba que le puso a Dios para que confirmara su oración, y al ver que Rebeca cubría todas esas expectativas, entonces ellos quedaron de acuerdo. Y al quedar de acuerdo, entonces mandan llamar a la muchacha, mandan llamar a Rebeca, ¿verdad? Y ella tenía que dar el visto bueno, tenía que aceptar, ¿verdad? Entonces ahí también había un arriesgue. Pero cuando las cosas las hace Dios, todo sale bien. Ella no pone ninguna traba, ella acepta, ¿sí? Y le dice a sus familiares, le dicen, ¿irías con este varón y te casarías con el hijo de tu tío Abraham? Y ella respondió, sí, sí iré. Rebeca, junto con sus pertenencias y sus sirvientes que la acompañaban, salieron de la casa de su familia para ir a un lugar desconocido con el criado de un tío, ¿verdad? Que ella ni conocía, ¿verdad? Y a casarse con el hijo de ese tío. Entonces la pregunta aquí obligada es, ¿estarían ustedes de acuerdo en que una hija de ustedes o ustedes mismos, ¿verdad? Salir hacia lo desconocido para casarse con un hombre desconocido y desconocida su familia, solo porque tienen la certeza en su corazón de que Dios, esa es su voluntad. ¿Estarían dispuestos? Bueno, pues Rebeca sí estuvo dispuesta y llega delante de Isaac y lo conoce. Y la Biblia no dice que se hayan pues desagradado el uno al otro. Así pues, Isaac y Rebeca se casaron y después se enamoraron y luego disfrutaron de la bendición de 20 años de casados, 20 años conociéndose, pero saben una cosa, sin familia. Entonces podemos advertir que muchas veces en la vida de muchos hombres de la Biblia y mujeres, ¿verdad? Esas parejas de mujeres, muchos no tuvieron hijos, eran las mujeres estériles. Y recordemos aquí a Sara, ¿verdad? Que era la mamá de Isaac. Y ahora resulta que la esposa de Isaac tampoco puede tener hijos. Y pasan 20 años hasta que le concede Dios un hijo a ellos. Y también, ¿cómo fue? Pues Isaac oró a Dios por ella, oró por su esposa. ¿Cómo no pudo haberlo hecho antes, verdad? Digamos a los 10 años. Pues no sé por qué, o tal vez sí oraban, pero no se concedía eso, ¿sí? Entonces, pero muchas veces escuchamos a personas cuando intercedemos por alguien, escuchamos decir que, pues ya hicimos de todo, ya nada más falta orar. Cuando eso es lo que debería de ser desde el principio, chicos. Entonces, la lección de aprender en este día también es de que nosotros debemos de poner a Dios en primer lugar en todo y principalmente cuando vas a hacer algo. Entonces pon a Dios en primer lugar y todas las cosas te van a salir bien. Ora por todas aquellas cosas que tú quieres alcanzar o que tienes una situación que tienes que resolver. Ora por todo ello y permite que Dios dé la respuesta. Y si Dios no te da la respuesta aún, no te canses de esperar, porque Dios tiene su tiempo para cada cosa. ¿Sí? Como veíamos en el canto, ¿verdad? Dios espera el momento adecuado para actuar. Y bueno, ahora vamos a ver el nacimiento de Jacob. Jacob fue un gemelo. Rebeca tuvo 2 hijos. Y así es nuestro maravilloso Dios, chicos. Siempre nos va a dar más de lo que nosotros pedimos si nosotros lo pedimos con fe y con confianza de que Dios lo va a cumplir, que Dios nos lo va a dar. No tiene por qué no darnos algo bueno, porque Dios eso es lo que quiere, que lo conozcamos, que confiemos en Él, que le pidamos. Eso es lo que Dios quiere para todos.
Y bueno, pues entonces Rebeca sale embarazada y vemos entonces que la promesa de esa descendencia enorme que Dios le había prometido a Abraham se iba a cumplir, ¿verdad? Con el nacimiento de este niño. Pero resulta de que Dios responde la oración con gemelos. La Biblia dice que Rebeca pasó su embarazo sintiéndose muy mal, pues sentía mucho movimiento en su vientre. Y dice la Biblia que Rebeca le preguntó a Dios qué estaba pasando y Dios le respondió. Entonces, si ustedes ven, Rebeca cuando estaba allá con su familia no se veía, en la Biblia no dice que haya tenido una relación con Dios. Y sin embargo, cuando él ya se casa con Isaac y dura 20 años con la familia de Isaac, con Abraham, que cuenta la Biblia que Abraham se vuelve a casar después de que había estado casado con su esposa Sara y que Sara había muerto y todo, y el viejito se volvió a casar. Entonces tuvo más esposa y más hijos. Pero aquí nos cuenta la historia, ¿verdad? Que entonces pasan 20 años Rebeca con él y saben una cosa, Rebeca aprende a comunicarse con Dios y aprende a escuchar la respuesta de Dios. Entonces aquí es importante hacer notar que Rebeca había aprendido a tener una relación personal con Dios, puesto que ella misma le preguntó y Dios le respondió y ella entendió su respuesta. Y Dios le dijo, ¿verdad? Que había tenido, que la había escogido a ella, pero dentro de ella 2 naciones en su vientre había. 2 pueblos, le dijo Dios, serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Dios le estaba profetizando su futuro y lo que sucedería con sus descendientes. Esta historia de Jacob fue un conflicto entre gemelos, desde el vientre de su madre hasta su vida adulta. Crecieron los muchachos y Esaú era muy robusto y velludo. Le gustaba a Esaú la cacería, mientras que Jacob era un varón quieto. Dice la Biblia que habitaba en tiendas. Esto quiere decir que era un hombre más fino y delicado. No le gustaba cazar como a su hermano, por lo que Esaú era el preferido de su padre y Jacob se convirtió en el preferido de su madre. En aquellos años las familias estaban formadas por clanes, donde todos eran dirigidos por una sola persona que por lo regular era el padre. Pero al morir el padre, el hijo mayor nacido primero, que era de los demás, el primero de los demás hermanos, era considerado con el derecho de la primogenitura. Aquí vemos algo muy importante, chicos. Si los niños ya venían con conflictos desde su nacimiento, con ese pleito del primogénito, porque habían sido familia, perdón, habían sido gemelos, entonces como ellos sabían que el primogénito era el que iba a heredar el mando de la familia y le tocaba una herencia mayor, pues ahí comenzó la rivalidad. Y usted añádale que el papá tuvo preferencia con uno y la mamá tuvo preferencia con el otro. Aquí estamos viendo una familia dividida, una familia que desde su origen ya está con problemas, es el origen de los chicos, ¿verdad? De Jacob y de Esaú, que desemboca en qué? En lágrimas, en tristezas. ¿Por qué? Porque se desordenó. Dios nos manda a tener unidad, a poder tener respeto entre los hombres y las mujeres, es decir, entre el esposo y la esposa, porque los dos delante de Dios son iguales. Delante del Señor, Él nos ve a nosotros también con esa autoridad de poder decidir y de poder planear y de poder hablar y ponernos de acuerdo. Eso es lo más importante, aprender a ponerse de acuerdo y también a saber que el hombre es el que ha llamado por Dios para ser la cabeza del hogar, ¿sí? Entonces esa es un principio que nosotros debemos de aprender, pero esto no quiere decir que una mujer sea sometida o que sea sumisa, ¿sí? Sino más bien agradecida y saber su rol, saber
cuál lugar ocupa. Y eso es muy importante. Es tan importante en la familia como también es importante en los negocios. Cuando tú empleas a alguien, le tienes que explicar claramente cuál es su rol y qué esperas de esa persona dentro del trabajo. Lo mismo al momento de ser novios con la persona que te vas a casar. Tienen que hablar acerca de cuáles son sus pensamientos, de hacia dónde quieren dirigir su vida, qué es los planes que tienen para el futuro y que estar ambos ponerse de acuerdo. Y eso es muy bonito. Y eso es lo que les faltó a esta familia. Les faltó a Isaac y a Rebeca llegar a esa unidad para que los chicos no tuvieran problemas. Entonces aquí se ve que ellos crecieron con problemas y siempre peleando por la primogenitura, ¿verdad? Entonces Esaú vende su primogenitura, eso fue algo terrible. Hacer Esaú un hombre recio con un carácter no tolerante como su hermano Jacob, en determinado momento pierde su primogenitura en un ofrecimiento de su hermano Jacob. Desde niños Esaú y Jacob habían tenido rivalidad por la primogenitura, pero Esaú nunca había caído en la trampa del hermano Jacob, que había de ser como decía su nombre. Jacob significa engañador o usurpador o manipulador. Eso es lo que significa Jacob. Entonces Jacob era quieto, pero era astuto y era tramposo. Y además contaba con el cariño incondicional de su madre. Entonces un día Esaú regresó a casa cansado y hambriento y Jacob se aprovechó de la debilidad de su hermano. ¿Qué mejor momento para ofrecerle la venta de la primogenitura, no cree? Esto está en Génesis 25, el capítulo 25, versículo 30, que dice, textualmente dice, dijo Esaú, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado y hambriento. Y el verso 31 le contesta a Jacob, véndeme en este día tu primogenitura. Y Esaú respondió, bueno, yo me voy a morir, ¿de qué entonces me servirá la primogenitura? Muchas veces no sabemos y mucho menos no estamos conscientes que todo lo que vivimos en esta vida le afecta a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Ojo, chicos, esto también nos enseña la vida aquí de Esaú y de Jacob, que todo lo que se decida va a tener repercusión sobre nuestros hijos. Dice, si queremos unos hijos que amen a Dios y sean hijos de buenas costumbres, tenemos que enseñarlos a que nos respeten como padres, pero también a ser adoradores de Dios y respetuosos de las buenas costumbres. Entonces, Esaú no fue así. Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Al menospreciar la primogenitura, Esaú demostró ser un hombre profano. Profano significa una persona que no se considera para Dios ni le sirve para fines sagrados, sino solamente para fines seculares y del mundo. Por eso Dios lo desechó. Entonces Dios desechó a Jacob porque no fue un hombre que pudiera consagrarse para Dios. Cuando nos consagramos para Dios, a veces hasta los impíos, impío es toda aquella persona que carece de piedad y que no tiene fe en Dios. De seguro Jacob le contó a su madre lo que había hecho su hermano Esaú y ella recordó la profecía que le había dado Dios. También notamos que Rebeca era entendida de las cosas espirituales y esto se da solo cuando una persona pasa tiempo estudiando la palabra de Dios, o en aquel tiempo todavía no existía la palabra de Dios, pues los primeros rollos los escribió, dice la Biblia, que los hizo Moisés. Pero entonces en aquella época sí se usaba adorar a Dios por medio de altares. Esto lo vemos desde que vemos al Génesis, vemos a Abel y a Caín, ¿verdad? Entonces ellos trataron de agradar a Dios por medio de la adoración en un altar. Entonces así comenzaron. Ahora Rebeca al escuchar a Jacob muy probablemente pensó
que ese acto de Esaú debía de haber desagradado a Dios y que físicamente Jacob ya tenía derecho legal para tomar el lugar de Esaú, que tanto habían peleado desde niños. Y cuando su padre faltara, ahora podría entonces tomar el lugar de Esaú así libremente. Pero ¿qué faltaba? Faltaba que su papá Isaac estuviera de acuerdo y que le diera la bendición. Y como Rebeca sabía que el preferido de Isaac era Esaú, pues ella sabía que él se iba a negar, porque iba a decir, no, 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 el primero es Esaú, porque él nació primero, pero no le iba a interesar tanto de que él haya rechazado las cosas de Dios, ¿verdad? Por un plato de lentejas. Entonces Rebeca sí tuvo esa sensibilidad espiritual para saber lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces Dios se hizo ahora sí que entender a ella, porque las mujeres somos más sensibles, más intuitivas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces dicen que es muy importante que un hombre ponga atención a su esposa cuando la esposa le diga, sabes que esto no está bien, yo siento en mi corazón que debemos de hacer esto u otro. ¿Por qué? Por la sensibilidad que Dios ha puesto en nosotras. Y bueno, pero en ese tiempo pues no era el caso, ¿verdad? Los hombres no respetaban a la esposa tanto. Mas, sin embargo, ella entonces tuvo que actuar desde otro ángulo. Ella vio que su esposo se enfermó y estaba muy grave. Entonces fue cuando planeó hacer que Isaac bendijera a Jacob. Pero Esaú amaba a su padre y no se separaba de él ni un instante. Y por otra parte, Isaac también andaba, pues estaba amaba mucho a Esaú. Esto iba a ser una dificultad para que quisiera bendecir a Jacob. Esaú, después que le vende la primogenitura a Jacob, comienza a hacer una serie de malas decisiones. Cuando tú rechazas a Dios, como que la vida se empieza a voltear en contra tuya y un error viene consecuencia a otro y luego otro y luego otro. Y vas cayendo de pozo en pozo en pozo en pozo, ¿sí? Hasta que tú no enderezas tu caminar. Por eso es muy importante cada decisión que uno vaya de tomar. Ahora la tenemos más fácil porque si le entregaste la vida a Jesucristo, ya tenemos al Espíritu Santo que es nuestro guía, es nuestro maestro y Él nos ayuda a tomar buenas decisiones con las virtudes de Jesús que vienen junto con el Espíritu Santo a nosotros. Pero si no le hemos entregado la vida a Jesús, entonces es más difícil que nosotros reconozcamos cuándo podemos equivocarnos y cuándo nosotros podemos caer en un problema con Dios, ¿verdad? Porque se cae en problemas con Dios, con el Señor y entonces se cierra la puerta y nosotros tenemos que andar batallando con un montón de situaciones, ¿verdad? Entonces eso le pasó a Esaú. Se vendió la primogenitura, se cerró la consagración para el Señor y entonces el Señor ya lo tomó como un profano, como un hombre que pues iba a ser futuro, pero en el mundo, ya no en el camino de Dios, ¿verdad? Entonces él se empieza a meter con mujeres cananeas. En aquellos tiempos la Biblia permitía que se casaran las personas con varias personas, o sea, los hombres con varias mujeres. Pero dice la Biblia que ocasionó esta amargura de espíritu a su padre Isaac y también a Rebeca. ¿Por qué? Porque se casó con mujeres que no eran de su familia y que eran unas mujeres idólatras. Luego, al ver Esaú que desagradó a sus padres, intenta solucionar todo casándose con una mujer creyente, pero descendiente de Ismael, que era el medio hermano de Isaac. Entonces ahí tampoco no agradó a Isaac, porque se casa con Ismael, el que había tenido problemas desde niño.
Y luego aparte, pues que su mamá Sara, ¿verdad? Los había corrido de la familia. Entonces, pues no, él no daba una. Y es lo que le digo, si no tenemos a Dios, pues vamos a estar cayendo en problemas y más problemas por no saber solucionar las cosas a la manera de Dios, como yo le digo, ¿verdad? Entonces, así, si lo dice Dios, es la manera correcta. Si no está escrito en la Biblia, no nos metamos en problemas porque eso va a ahondar más nuestra situación, ¿sí? Entonces esto aprendemos de Isaac. Y no, dice, no pudiendo quedar bien, ¿verdad? Él se enfocó, bueno, en tratar de agradar a sus padres y se olvidó que había desagradado a Dios, ¿sí? En primer lugar. Entonces un día Isaac ya estaba muy enfermo por su vejez y casi ciego. Entonces pidió a su hijo Esaú que fuera de cacería y le preparara un último guiso, de esos que Esaú le preparaba, pues presentía que ya iba a morir. Ahí fue donde Rebeca aprovechó para ayudar a Jacob. Le habló a Jacob y le contó que su hermano Esaú había ido a cazar y que se hiciera pasar por él. Entonces Jacob le dice, pero ¿cómo, madre? Si Esaú es velludo y yo soy lampiño. Y entonces Rebeca curiosamente le dice, ponte unas pieles de oveja, ¿verdad? Para que tu padre, que ya está cieguito, pues no te reconozca. Pero es que, madre, hablamos diferente. Esaú habla más grueso, yo hablo de otra manera. Y ella le dijo, ya podrás hacer la voz como tu hermano y si no, no hables. Déjame que yo hable, ¿verdad? Entonces ahí llegaron y se pusieron de acuerdo todo eso. La señora le prepara el guiso que así como lo hacía Esaú y entonces se presenta Jacob delante del papá y se hace pasar por su hermano. Isaac, como ya estaba muy viejito, ¿verdad? Y estaba cieguito, pues al principio sí sospechó porque le dijo, ¿cómo que tan rápido regresaste, Saúl? ¿Y preparaste ya el guiso? Y aún así, ¿verdad? Pues él creyó. Y Jacob, y bendijo a Jacob. Cuando Esaú regresa, ahí está el problema. Cuando Esaú regresa, se entera que Jacob había recibido la bendición patriarcal, la bendición que le tocaba a él. Se enojó muchísimo y deseó matar a su hermano. Y dijo, llegará el día en que mi padre muera y entonces yo te mataré, ¿verdad? Esto le avisaron a Rebeca, lo que Saúl pensaba hacer, y le pidió Rebeca a su hijo Jacob, a su hijo amado, que se fuera por favor de su casa hasta que se le pasara el coraje a su hermano. Luego va Rebeca con su esposo Isaac y se queja de las mujeres incrédulas con las que se había casado Esaú y le da a entender que Isaac no le que no le gustaría, le da a entender a su esposo Isaac que no le gustaría que su hijo Jacob también se casara con mujeres cananeas o mujeres que no fueran del pueblo de Dios. Y ahí pues Rebeca muestra ese lado muy tendente de la esposa a manipular al esposo para que haga lo que ella dice, para salirse con la suya. Y todo esto no es del agrado de Dios, ¿verdad? Todo esto que estamos leyendo aquí en la historia no. Y como siempre se los he dicho, la Biblia es lo bonito que tiene. La Biblia nos enseña las cosas buenas que a Dios le agradan, pero también nos enseña los errores que por el pecado del hombre cometemos y que eso hace, ¿verdad? Que Dios se desagrade. ¿Por qué vienen consecuencias? Dios no quiere que nosotros suframos, que vivamos, ¿verdad? Miles de cosas. No, pero Dios sí lo permite, porque muchas veces es la única manera en que nosotros arreglemos nuestra vida o enderecemos el camino, ¿verdad? Entonces dice también la palabra de Dios
que sin arrepentimiento no hay salvación. Entonces el hombre se tiene que arrepentir o la mujer se tiene que arrepentir cuando comete pecado, pero desgraciadamente pues el pecado trae consecuencias y son a veces muy dolorosas. Entonces, ¿cómo ha de haber sufrido Rebeca siendo que su hijo preferido tuvo que haberse ido? Entonces ella va y le dice a Jacob, arregla tus cosas porque te vas, tu hermano te quiere matar y yo no quiero, no puedo ver eso que suceda en la casa. Y luego va y habla con su esposo manipulando, en lugar de decir la verdad, va y lo manipula y le dice, oye, fíjate que a lo mejor Jacob se va a casar igual que Saúl con unas mujeres cananeas que no son del pueblo. Yo no estoy de acuerdo ni espero pasar por otra vergüenza de esas y por otra tristeza y por otra amargura. Y ahí se le hace llorona a Isaac. Isaac dice, tienes toda razón. ¿Y qué piensas? Y entonces ella le dice, pues ¿por qué no mandamos a mi hijo que se vaya con un familiar? ¿Verdad? Para que se case con una mujer de mi familia, ¿verdad? Y ahí estuvo el engaño, y ahí estuvo la manipulación, y todo eso le pasó y se le concedió, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Entonces manda llamar Isaac a su hijo Jacob, y aparte de bendecirlo como el patriarca, también le bendice para que le vaya bien en la vida, ¿sí? Llama, dice la Biblia, para que vaya a buscar esposa a Aram, a casa de Betuel, la casa del padre de Rebeca. Y así Jacob se marcha doblemente bendecido. Y en el camino se le aparece Dios a Jacob en sueños. Esto está en Génesis 28:15 y le dijo, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volverás a traer a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho, ¿sí? Dios nunca nos abandona cuando ve que en nuestro corazón lo único que queremos es agradarlo. Entonces, la próxima vez, en el próximo estudio, vamos a ahondar un poquito más de ese encuentro que tiene Jacob con Dios en el camino. Entonces, aquí fue bendecido por el Padre con todas las bendiciones, por la Madre también y luego también Dios, ¿verdad? Entonces vamos a comprender eso. Como conclusión, Jacob fue bendecido por su padre, por su madre y también por Dios, porque Dios se agradó de su tenacidad. Desde niño Jacob quería la primogenitura que Saúl no valoró, aunque era casi imposible que la recibiera, pues su hermano había nacido primero. Además, Esaú era fuerte, diestro, para sacar adelante a la familia y tenía todo el respaldo de su padre. Pero Dios demostró que para él no hay nada imposible. Lo que uno desprecia, el otro lo consigue. Y Esaú terminó perdiéndolo todo y cerrando la puerta de la bendición por su carnalidad. Espiritualmente para toda su descendencia, que es lo más triste. Por eso es muy importante, sea cual sea el precio que tengamos que pasar o que pagar, para que nuestra descendencia sea bendecida entre las naciones de la tierra. Oremos. Padre, muchísimas gracias por tu amor, ese amor inmerecido, Padre, por todas las cosas que tú nos has dado, por todas las cosas que nos has bendecido, por todo lo que tú has puesto de sueños en nuestro corazón para poder sacar adelante, para que nuestra familia también sea bendita delante de ti, porque es lo más importante, Padre. Tu palabra dice que esta vida es corta, que es como una neblina de una mañana, ¿verdad? Que pasa muy rápido y por lo tanto es importante asegurarnos de tener vida eterna. Por lo tanto, Señor, pues que todas estas enseñanzas puedan ayudarnos para nosotros comprender cuál es el camino de la verdad y de la vida por el cual Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador,
quiere que nosotros caminemos. Yo te ruego que bendigas a todas las personas que van a ver este video y que tú seas, Señor, a través de ellos para que tomen una buena decisión y que puedan aceptarte como su Señor y Salvador. Amén. Y si tú es primera vez que ves un video como estos y en este momento te gustaría entregarle la vida a Cristo, pues quiero que sepas que yo para esto trabajo, para esto hago estos videos, para que las personas podamos conocer más a Dios, podamos conocer más a Jesucristo, nuestro Salvador, y que puedan entregarle su vida, que tengan la oportunidad de que Dios los salve. La oración no te va a salvar, pero sí te abre la puerta para que tú abras tu corazón a Jesús y que Él pueda entrar a enseñorearse en su vida para que Él sea tu único Dios y suficiente Salvador. Entonces, quien quiera hacer esta oración, repita por favor conmigo. Diga: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo quiero, Señor, que tomes el control absoluto de mi corazón y de mi vida. Yo creo que en la cruz del Calvario tú llevaste todos mis pecados y que por la paga del pecado, que es muerte, tú moriste en mi lugar. También sé que tú resucitaste el tercer día y que como tú resucitaste, tú también me vas a resucitar a mí en el día en que muera, para que pueda vivir eternamente contigo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y bueno, chicos, pues eso es todo por este día. Que Dios los bendiga y espero, pues, hacemos la siguiente parte, la segunda parte de la historia de Jacob. En el nombre de Jesús. Amén.